¿Cómo están, amados? Hoy voy a darles unas breves palabras. La intención nuestra es iluminar ciertas verdades de Dios que están escondidas para el pueblo de Dios. Te voy a decir algo. El Señor dice: no voy a echar vino nuevo en odres viejos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que debes nacer de nuevo del Espíritu de Dios mismo para poder ver, entender, palpar, sentir, experimentar el reino de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, Dios no va a echar su vida en odres viejos, porque se reventaría el odre. ¿Has escuchado alguna vez cuando el Señor te dice que nadie puede ver a Dios y morir sin ver muerte? Justamente reventarías el cántaro. Si Dios entra en ti en el odre viejo, se revienta el odre viejo, porque nada puede contener la presencia de Dios, porque Él es fuego consumidor. ¿Qué consume Dios? Todo lo que es madera, heno y hojarasca, o materiales que son inflamables con el fuego de Él. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que no es de la naturaleza divina. Entonces Dios no va a echar vino nuevo en odres viejos, se reventaría. El vino nuevo es Cristo, y Cristo no es una religión. Cristo es Dios presente, Dios Padre presente en un cuerpo humano. Entonces, Jesucristo es el Verbo hecho carne, o Dios hecho carne, el Creador hecho carne, encarnado. Entonces, cuando el hombre nacido de pecado, carne es, se convirtió en carne, dejó el mundo espiritual de Dios para hacerse carne, y se hizo huesos, carne y sangre. Y esa es su destitución. Tiene ojos, tiene olfato, tiene oídos, tiene gusto y tacto, pero nada más. Ese gusto, ese tacto y todos sus sentidos captan lo que es su propia naturaleza, carne, o el reino que él ve como físico, pero nada del reino y de la naturaleza divina. Entonces, para que Cristo venga a habitar en ti, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es vida nueva, y ese es el vino nuevo. Él es el vino nuevo. Entonces, la presencia de Dios es ese vino, que es la naturaleza divina, que es la vida del Espíritu de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y no, entonces, eso tiene que ver también con que Dios quiere en el hombre una creación totalmente nueva. No es la vieja que la va a poner cambiada, no, sigue siendo la vieja. Eso tiene que ver también, esto que estoy hablando, con lo que él dijo de que no puedes poner vestido nuevo, remendar el vestido viejo, porque se vuelve a romper. Entonces, amado, Dios no quiere restaurar tu hombre viejo. Dios no quiere acomodarlo, volverlo a hacer como para que siga siendo un buen hombre. No. Dios quiere una nueva creación en ti, la cual viene de la naturaleza divina de Dios, que es espiritual. Porque Dios es el Espíritu Santo. Dios es espíritu. Y a tales adoradores, dijo él, que él busca que le adoren en espíritu y según verdad. Entonces, nada hacemos con remendar el trapo viejo. Las religiones, todas, están en el trapo viejo y lo quieren remendar, lo quieren poner bonito, lo quieren poner cambia. Ay, yo antes
no sonreí, ahora sonrío. Te dicen, sé feliz, sé feliz. Ama a tu hermano, pero es el trapo viejo amando, es el trapo viejo haciendo, es el trapo viejo viviendo. No, el trapo viejo se romperá otra vez, se vuelve a romper y se vuelve a romper. Es como cuando usted agarra un trapo viejo y apenas lo agarra, se te queda un pedazo en la mano. Entonces el trapo viejo hay que botarlo en la basura, hay que quemarlo. ¿Ve? Esa es la madera, el heno y la hojarasca, que se quema con la vida divina. La vida divina quema todo lo que es naturaleza hombre o naturaleza humana. Por eso la Biblia dice muy claro la palabra. Jesús dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Es necesario que nazcas del Espíritu de Dios para que puedas ver, palpar, sentir y estar consciente del reino de Dios. El reino de Dios no es una religión. Las religiones han hecho ver al reino de Dios como lo que ellas son, religiones. Cuando hablamos de religiones, hablamos es de reglas, normas, cambia aquí, ama. Cuando yo te digo ama, ama. Entonces la intención de amar, todos tenemos intención de amarnos. Esa es la naturaleza. Dios cuando hizo al hombre, lo hizo perfecto. Entonces es normal que amemos, que queramos amar entre nosotros mismos. Pero nuestro amor es vacío. Nuestro amor es siempre como el trapo viejo, se pudre. Nunca es perfecto amor, jamás. En cambio Dios nos amó a todos en la cruz. A todos, no quedó nadie fuera y fue un sacrificio perfecto. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Cuando decimos perfecto, es que no tiene ni un error. Entonces, lógicamente, las cosas de Dios y la verdad absoluta son lógicas. No hay que... ellas hablan solitas. Cuando decimos una salvación perfecta hecha en la cruz, significa que no hay posibilidad de que el hombre vuelva al estado de corrupción o de muerte que como consecuencia de la caída sucedió. En otras palabras, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? El hombre murió. Por eso es que todos morimos. Cuando usted ve, porque hay hospitales, la gente muriéndose, sufriendo tanto, ese es el viejo hombre. Pero el nuevo hombre, que es el vino nuevo, es Cristo. Es Cristo mismo. No tiene que ver nada conmigo ni con usted. No tiene que ver nada ni con lo que uno cataloga como cristianos. Sino que es Cristo en cada uno de nosotros, ese nuevo hombre y ese nuevo ser. Y ya Cristo venció la muerte. Cuando te digo que Cristo venció la muerte, es que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él está dentro del Espíritu de Dios, es uno con el Padre y con el Espíritu. Y son los tres uno. Cuando el Espíritu viene enamorado en usted, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en usted. Como la nueva vida suya. Ya usted quedó libre de la condenación, de yo cumplir mandamientos o leyes que solo Dios puede cumplir. Mire, la ley fue dada para que usted fracase en los mandamientos. Esa es la intención de Dios con la ley. La ley nunca nos fue dada para aprobarnos. Eso nunca fue la intención de Dios. La intención de Dios con la ley es que usted se vea pecador, que infringe la ley, que es imposible de cumplirla. Porque el hombre quiso competir con Dios en el principio. El hombre quiso ser como Dios, de perfecto. Esa fue la maldad del hombre, querer ser como Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a querer ser como Dios? Explícame, ¿cómo piensas agradar a Dios si nosotros no tenemos nada de cómo hacerlo a Él feliz? Dios no necesita que nadie lo haga feliz. Él es feliz. Él es todo. Cuando digo que es todo, es toda la creación, incluyendo al más pecador de las personas que usted se puede imaginar. Ya están incluidas dentro de Él y salvadas también. Por eso hablé de una salvación perfecta. Si la salvación quedara algo imperfecto, o que alguien se haya perdido, sencillamente entonces la salvación no fue perfecta.
Porque entonces el diablo se llevó a unos cuantos. Pero eso es teología falsa. Porque la paga del pecado, lo único que dice la Biblia, y donde se originó todos los credos religiosos y cristianos, inclusive el Nuevo Testamento y todo lo que hay en el Nuevo Testamento, viene de que la paga del pecado es la muerte. Y por un pecado todos murieron. Por causa de un solo pecado, lo dice Romanos 5, que por una sola desobediencia todos los hombres fueron constituidos pecadores o mortales. Entonces, nadie puede dejar de ser mortal. Eso significa que nadie puede salvarse. Si usted se puede salvar por medio de la ley, resucite de los muertos, pues, inmediatamente, ahorita, cualquier religioso. Yo reto a cualquier religioso que me diga que por la ley va a resucitar de los muertos. Ningún ser humano, dice en Gálatas, el libro de Gálatas, será justificado por la ley, porque por medio de la ley fue el conocimiento del pecado justamente y de la condenación que tú tienes como hombre. Entonces las religiones han inventado que nosotros tenemos que cumplir la ley para ser como los fariseos hipócritas que mataron a Cristo. Y cuando viene la vida eterna, tal como es, entonces el fariseo le va a lanzar piedras a Cristo otra vez y lo van a querer lapidar y matar, porque se opone a lo que ellos dicen. Porque su arrogancia es de que ellos creen que cumplieron la ley y se pueden salvar a sí mismos. Lo que quiero decir con todo esto, ¿verdad? Que fíjense, lo que originó todo y la venida de Cristo es la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esa muerte. Se hizo carne, se hizo hombre y vino a sufrir la muerte, que es nuestro castigo. O sea, su hijo nació en un cuerpo de muerte. Tú naciste en un cuerpo de muerte. Tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, todos, ¿verdad? Traen la muerte, ¿verdad? Bueno, esa muerte la pagó Jesucristo. ¿Ve? Entonces, Él nos libró de las tinieblas, de la condenación de la muerte. No hay otra condenación. Cuando Él decía, el que no me obedezca a mí será condenado, es que no hay salida a la muerte. Usted es preso de la muerte. Usted es esclavo de la muerte o del pecado. Y nadie lo va a poder librar de esa esclavitud, sino Cristo mismo a través de la resurrección de los muertos. ¿Y cómo puede usted resucitar a los muertos? Con la vida de Dios mismo. Dios Padre se hizo hombre. Dios Padre se hizo terrenal como nosotros y se comunicó con nosotros en el lenguaje del Padre. Esas son el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él decía, el que no oye mis palabras y no las pone en obra, significa que no las crea, que no las reciba y le crea lo que Él dice, que yo soy la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí, es porque en el Padre es la vida en sí misma eterna. Entonces, con la vida eterna, Jesucristo acabó con el reino del pecado y de la muerte. Vida eterna significa vida interminable. Vida eterna significa que jamás existió para Dios la palabra pecado o muerte. Si eso existe, amigo oyente, si existe el pecado y la muerte ante la presencia de Dios, entonces Dios no es eterno. ¿Me comprende lo que digo? Lo eterno nunca cambia. Vida eterna significa eterna no hay principio ni fin. Siempre es eterna. Entonces, si nosotros, los hijos de Dios, recibimos su Espíritu y recibimos la vida eterna, amado, usted tiene que ser abiertos sus ojos y soltar la religión, que es la que te va a esclavizar a morir, porque la religión no tiene visión de lo que es vida eterna. La vida eterna es el Padre. Y si usted recibió el Espíritu de Cristo al nacer de nuevo, y usted es nacido de nuevo, y yo te hago una pregunta, amado, ¿tú naciste de nuevo? Entonces quiere decir que naciste del Espíritu de Dios, que es la vida eterna.
Esa es la fuente de donde debe venir todo lo que ahora eres, de lo eterno, de la misma vida eterna en tu corazón. Como lo dijo Eclesiastés, Dios ha establecido eternidad en sus corazones. Y por eso es que la promesa de Israel, que es la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Porque, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? Cumplir la promesa que le había prometido a Abraham. Que el Padre le prometió a Abraham, de que lo iba a hacer eterno. Porque le dijo a Abraham, le dijo, tú y tu descendencia heredarán esta tierra que tú ves para siempre. Ese término, tú y tus hijos, significa Él, que murió hace 4000 años, con todos los hijos de Él, y con toda la, inclusive dije, la promesa de Abraham se extiende, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando dice todas, es que ninguna quedará excluida. Y Jesucristo cumplió con su venida, con su muerte y resurrección, la vida eterna para toda la raza humana. Desde el primero al último. Desde el primero que cayó en Adán y pecó y murió. Sea malo o sea bueno, Dios lo resucitó y se lo llevó, quitó la cautividad. ¿Cuál es la cautividad? La muerte. Llevó cautiva la cautividad, destruyó la cautividad, ya no hay prisión. Por eso Él, cuando murió y expiró, dijo, consumado es. Cuando expiró. ¿Por qué cuando expiró dijo consumado es? Significa, quité ya la muerte de la tierra. La quité, la eliminé el castigo. No hay castigo de muerte más para la raza humana. Ese es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, que ha sido cambiado por los rabinos, por los católicos romanos, por todos los descendientes de la Iglesia Católica Romana, con un falso evangelio de la ley y de leer escritos o escrituras, que ya para Cristo no son válidas, en el sentido que no hace usted salvo por leer escritos. Porque ¿qué es ser salvo? Ser salvo es ser inmortal, como Dios es inmortal. Eso es salvarse. Pero como la religión ve todo de lejos y no ha nacido de nuevo en el sentido de las palabras que yo le estoy hablando, sencillamente ellos no ven sino por una promesa que fue escrita hace 2000 años, imagínese usted. Hace 2000 años. Y todavía los cristianos dicen que no tienen la promesa. Y yo les digo, tú no tienes a Cristo en tu corazón. En ti no mora la vida eterna. Y solo con preguntar eso, te debes hacer esa pregunta tú mismo, oyente. No mora la vida eterna en ti. El Espíritu Santo no es Dios mismo presente, el creador del universo. De allí es que se dice y revelamos a usted en los misterios de Dios que nosotros ministramos, de que usted está sentado ya en el mismo trono de Dios al nacer de su Espíritu, porque el Espíritu es el mismo Dios creador y el trono de Dios está en su corazón, donde Él habita. Y si nosotros somos el templo del Dios vivo, la iglesia, Cristo mora en usted y en nosotros está el trono de Dios viviente, vivo, y es la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu es lo que Dios es. En todo lo que Dios es. No tengo que fingir obediencia de nada, porque tengo la esencia y la naturaleza divina ya como nacimiento, de haber nacido de su propio Espíritu. Y de ese Espíritu es que sale y fluye todo lo que soy
ahora en Cristo Jesús, nueva criatura, muerta y resucitada. Porque para Dios ya estamos muertos y resucitados desde el día en que Cristo resucitó de los muertos. No hay que esperar resurrección porque ya lo hizo Dios. Acuérdese lo que le dije al comenzar este breve mensaje. Si usted resucitó de los muertos o algún día ha de resucitar, te lo pongo así de fácil. Si tú algún día a futuro vas a resucitar de los muertos, significa que siempre estuviste resucitado, porque es eterno. Si no, entonces no hay eternidad, amado. Y es una falsa predicación del Evangelio de Cristo. Es un evangelio falso. Porque si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo para aquellos que niegan la resurrección de entre los muertos. Y si usted niega la resurrección de los muertos o que Cristo está vivo y que Él no se levantó de la tumba y no vive eternamente, entonces tampoco ni siquiera hay Dios, imagínense. Estamos creyendo en un falso Dios. Solo una letra, una escritura hueca. Pero Cristo vive de entre los muertos. Y usted puede comprobar eso recibiendo su espíritu. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Primera de Juan. Entonces, el mismo espíritu le va a dar a usted la revelación de que Cristo, que es espíritu, el espíritu, viene a morar en usted. Y Él es la vida nueva, eterna. Si usted no cree que el Espíritu de Dios es eterno, hermano, retírese, deje de ser cristiano, olvídese de eso. Si usted no cree que en la eternidad, usted no sé qué ha creído, usted está en un club de buenas gentes. Usted lo que está es en un club sentado ahí para escuchar lo que a usted le gustaría escuchar, cositas lindas para mantener una familia mortal y para mantener hijos mortales y para mantenerse como mortal. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es la vida eterna para el hombre. Resurrección de muertos. Muerte y resurrección. Dios, Jesucristo, su mensaje es: ven, muere conmigo y resucita juntamente conmigo. Y recibe la vida nueva que yo te doy, que es la plenitud de Dios a través de su Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu Santo de la promesa, ya es el cumplimiento de la promesa. Las arras de esa promesa es el Espíritu con que fuiste sellado. ¿Y cuándo se libera? Cuando tú empiezas a ver y conocer ese Espíritu, porque ese Espíritu es tu vida nueva, la vida del Padre. Voy a recalcar lo que siempre he dicho: así como Él es, así somos en este mundo. Eso se lo dijo el apóstol Juan a los creyentes, para que tengan confianza en el día del juicio, en que ya somos como Él es. No está refiriéndose a cómo fue Jesús, sino como es después de haber muerto y ascendido, porque cuando el apóstol Juan dijo esa palabra, ya Jesús había resucitado de los muertos y estaba glorificado. ¿Qué quiere decir entonces la palabra? Que usted está también glorificado ya, con la vida de Cristo dentro de usted, que es la del Espíritu. Por eso se nos exhorta a, si vivís por el Espíritu, el apóstol Pablo dice, andad también en ese Espíritu. Porque cuando nosotros nos bautizamos en Cristo y recibimos el Espíritu de Cristo, ese es el bautismo real. Porque la vida del Espíritu es la vida de resurrección suya misma. ¿Tú quieres resucitar de los muertos? La vida del Espíritu es esa vida de resurrección. No la vida natural de papá y mamá que te dio tu carne. Eso no sirve para nada.
esa vida natural, humana, terrenal, pereció en la cruz. Cristo la mató, la quitó en la cruz. Por eso el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, su vida en mí, inclusive su fe también, y eso es un poder que viene dado del Espíritu Santo. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse, y no hay nada que usted pueda hacer para resucitar de los muertos, que es lo mismo. Salvarse es resurrección de muertos. Y no hay ningún mandamiento que usted pueda hacer para resucitar de los muertos, sino poder y vida de resurrección. Y la vida de resurrección, está de más que yo le diga a usted, es perfecta. Cristo es perfecto. Por lo tanto, nosotros somos perfectos, llenos de su perfección. Y Cristo es el cumplimiento de todo el deseo de Dios en naturaleza. Por eso dice, solo en mi Hijo tengo complacencia. Y termino el estudio que estoy dando, o esta breve palabra: el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Os es necesario nacer de nuevo. Dios los bendiga.